y en Japón cada iPhone que se vende se regala una fonera para que descargue las redes 3G del enorme uso que hace una plataforma que, como yo decía en el vídeo, para mí BlackBerry es para producir y iPhone para consumir. Es más difícil consumir vídeos en los BlackBerrys. Es más fácil ser, por ejemplo, el consejero delegado de una empresa y estar escribiéndole a la gente lo que uno le parece de lo que tiene que hacer o cómo van las cosas en una BlackBerry, ¿no? Son como dos, y mucha gente que yo conozco lleva los dos, justamente por eso es curioso, ¿no? Que no se haya podido encontrar una fórmula para hacer eso. Pero volviendo al tema principal, que es la fragilidad de la vida de las empresas, aquí no se reconoce. Cuando nosotros pasamos de 100 a 50 empleados tuvimos que pagar tantas indemnizaciones y cosas. Es decir, lo que falta aquí es un régimen de reconocimiento de la fragilidad del empleo. El problema de las indemnizaciones de los startups. Es decir, yo creo que los startups tendrían que estar exentos de las indemnizaciones. Como que se tendrían que graduar a las indemnizaciones, como diciendo, bueno, si uno sobrevivió 3 años, ahí empiezan las indemnizaciones. No digo que estén mal las indemnizaciones. Las indemnizaciones son una especie de stock option plan que todos los españoles tienen. Pero ese stock option plan, curiosamente, los startups también los tienen. Entonces, los startups, lo que yo me di cuenta haciendo startups en España es que hay que tener mucho cuidado porque el startup ya viene con un stock option plan que se llama la ley española, ¿no? Después, la otra dificultad de los startups, digamos, el otro problema, es que los startups son las cargas sociales que hay en España. En España la gente habla del mileurismo. Yo escribí un artículo que decía que un mileurista es un 2000eurista expoliado por el gobierno, ¿no? Entonces, es más o menos así. Si uno estudia, una persona que, por ejemplo, le cuesta 24.000 euros a una empresa, se termina llevando 1.000 euros y la gente me dice, no es así, pero cuando discuten y lo ven que es así, porque no son solo las cargas sociales que paga la empresa, más los impuestos que paga el empleado, pero además cuando el empleado sale a consumir su sueldo, sigue pagando IVA, todo. Entonces, cuando uno estudia realmente todo lo que paga ese pobre mileurista, él no era un mileurista. Es decir, él era un 2000eurista y uno puede decir que un 2000eurista también es muy poco y estoy de acuerdo, pero quiero decir que cuando yo me reuní últimamente con los candidatos presidenciales, que fue una historia graciosa porque yo escribí en Twitter y dije, Zapatero es un mediocre y Rajoy es otro, pero a Rubalcaba no lo conozco. Entonces, a las 2 horas suena el teléfono y es Rubalcaba, ¿no? Y hola Martín, y yo me puse incómodo, ¿no? Porque digo, como diciendo las cosas que uno pone en Twitter, ¿no? Y me dice, ¿por qué no te vienes a tomar un café a Ferraz? No sé qué. Y fui, y estuve 3 horas con él, no le conocía. Y es muy interesante porque lo que yo sentí con Rubalcaba es que, digamos, los políticos argentinos son unos corruptos en serio, ¿ok? Los políticos de mucha Latinoamérica son unos corruptos en serio. Acá la gente cree, así como creen que nos merecemos que nos vaya mal, no entiendo por qué. También la otra cosa que la gente parece creer es que los políticos españoles son unos corruptos. No son unos corruptos, algunos lo serán, pero no los que yo conocí. Lo que son incompetentes, que no es lo mismo, ¿no? No tiene mucho sentido decirle a la gente, decir, son unos ladrones. No son unos ladrones. Uno puede decir, bueno, el PSOE encontró a España con 7.8% de paro y la dejó con 21, o la va a dejar, o 22, y 30, 40% de paro juvenil. Y no
Y después les dicen porque no sé qué y que son unos corruptos. No son unos corruptos. Y además yo estoy seguro que si, lo puedo decir, pero totalmente, puede estar 3 horas con Rubalcaba, yo estoy seguro que el tipo sufre todos los días de su vida por el paro que hay. Es un tema de que son... Pero ¿por qué son incapaces de hacer lo que España necesita para salir adelante? Porque sus votantes son incompetentes también. Es decir, el problema no es solo cómo son los políticos, es que los políticos tratan de conseguir votos de unos votantes que creen en unas cosas que simplemente no son verdad. Y eso afecta todo en España, inclusive la creación de empresas. Voy a dar un ejemplo muy concreto. La gran mayoría de los españoles parece creer que si ellos se empobrecieron, alguien se enriqueció por la misma cantidad que ellos se empobrecieron, ¿no? Como diciendo, si yo estoy peor, otro está mejor. Como creen que la economía es una tarta, que si uno come, el otro no come. Y ya he tenido tantas discusiones con gente. Yo les digo este ejemplo. Les digo, pero mira por ejemplo tu casa. Tu casa vale 40% menos. Le digo, ¿tú crees que las casas en el barrio donde vivo yo, La Moraleja, ahora valen 40% más? Es decir, ¿tú crees que las casas de la gente con menos ingresos han bajado de precio porque las casas de los ricos han subido de precio? Entonces, una vez que hablamos así, se dan cuenta que en el mercado inmobiliario efectivamente todo bajó de precio, ¿no? Eso lo pueden entender. Yo digo, pero si ahora lo puedes entender en el mercado inmobiliario, ¿por qué no lo puedes entender en todo lo demás? ¿No te das cuenta que a todo el mundo en España le va peor? Sí, pero yo conozco uno que le va mejor. Y yo digo, pero es verdad que debe haber alguno que le va mejor, no sé, los que van cortos en el mercado, shortean. O, por ejemplo, curiosamente a Yastel le va mejor, tiene el mejor año de su vida, porque finalmente la gente entendió que ahorrar era una buena idea y ahora compran Yastel, ¿no? Pero Yastel no es un ejemplo de todo lo que está pasando. Es como contracíclica, es una empresa contracíclica, pero eso no quiere decir que haya una gran, no sé, es decir, la envidia es tan grande que la gente prefiere enfocarse en el afortunado llamado también cabrón, que le fue bien en la crisis, que debe ser uno, y no en darse cuenta que a todos nos va peor, cada uno a su manera. Entonces, se pueden hacer empresas en España porque aquí hay muy buenos ingenieros, porque aquí se puede entrenar gente, porque aquí hay gente muy ética y hay gente muy trabajadora. Pero todo esto ocurre en un entorno donde la gente no tiene es muy diferente al entorno de Inglaterra, de Irlanda, donde acabo de estar, de Alemania, de Estados Unidos, inclusive, muy diferente. Y eso también es muy diferente porque mucha gente no habla inglés. Entonces, como mucha gente recibe las noticias en traducción, tiene una idea... Bueno, Zapatero no habla inglés. Entonces, Zapatero mismo no entiende el mundo. Es decir, yo no creo que alguien que no hable inglés pueda entender el mundo. Empecemos por ahí.